habitual, poco frecuente. Una cosa, Mónica, de estas observaciones que están aquí, ¿cuál tú crees que expresa eso que tú estás diciendo? La número 5 es Correcto. utilizar términos Esos imprecisos. términos no son precisos, ¿verdad? No son precisos, Ujú. porque puede ser que cada uno lo interprete a su manera. Entre los siguientes microorganismos, el que provoca la aparición de endocarditis bacteriana de forma aguda es, a ver, Deanis, se fue de Ana Isaura. ¿Me Ana, escuchan? sí, Sí. Eh, yo lo que quería comentar era del anterior, no sé si estoy a tiempo a hacerlo antes de... sí, dígame. Era que el anterior también yo había puesto, aparte de la que mencionó la compañera, la número 3, que sería proponer opciones mutuamente exclusivas y obvias, tanto en el sentido positivo como negativo, porque si me dice frecuente, entonces no sería la poco frecuente. Entonces se están excluyendo mutuamente, considero yo. Eh, no lo veo tanto así, en el sentido de que supuestamente representa una gradación, ¿no? Eh, Más bien yo creo que se refiere a aquellos aspectos que son absolutamente contradictorios. Tal vez veamos algún ejemplo por ahí en algún momento, ¿verdad? En la 6, ¿quién quiere decir algo? A ver, Marta. Bueno, en la 6, hay cosas, palabras que se repiten, de decir, pero, ¿qué le digo? A veces es malo conocer la cosa, porque yo diría, bueno, pero ¿de qué manera podría hacerlo? Pero según lo que usted tiene, o sea, lo que nos han enseñado, en la parte que nos enseñó, o sea, a veces repetir alguna palabra el estudiante puede como adivinar la respuesta. O sea, le pone la respuesta fácil. Es lo que yo puedo encontrar en esa parte, porque, por ejemplo, se pudieron elegir otros microorganismos, pero sin embargo se eligieron en los dos primeros, la palabra Streptococcus, usted ve. Entonces, igual, cambiaron la manera de escribirlo en la parte, ok, como le estaba diciendo, o sea, esa parte que repite, o sea, eso está no es el inciso 7, o sea, y ayuda a que el estudiante pueda adivinarlo. O sea, que se pudieron como matizar las palabras de los gérmenes causantes. Está Pero muy que bien. Vamos a ir la voz de Soriano. Maestro, con respecto a esa pregunta, ¿cuáles son los fallos que podemos encontrar? Es que yo considero que no debería de ser cuáles de los siguientes microorganismos, porque no me está especificando cuál. Todos los que están ahí pudieran ser causantes de una infección de endocarditis aguda. Lo que hay es que cuál es el más frecuente. Deberían de especificar cuál sería ese microorganismo más frecuente. Considero que esa es la pregunta ideal y también en qué tipo de pacientes. Eh, por todo lo demás, considero que lo poco específica de la pregunta sería el gran problema. Es decir, que cualquier cosa que marcara el individuo tendría que ser aceptada, ¿no es así? Tendría que ser aceptado obligatoriamente por quien sea, Exacto. porque no está especificando en qué contexto, cuál es el tipo de paciente, porque todos pudieran causar endocarditis aguda, sin duda alguna. Está muy bien. De los que queden, de las manos que quedan ahí, Ángel. Sí, profe, que ambas preguntas, tanto las 5 como las 6, no se ajustan mucho a la cápita número 6 que se está sugiriendo.
que dice utilizar opciones que sean homogéneas, De, tanto en longitud como en complejidad. En sí, este también. caso, la longitud de las respuestas tienen desigualdades notables. También pudiera ser. Muy bien. Lenny, ¿tú quieres decir algo más? Sí, maestro, que en el punto 6 también no tenemos la heterogeneidad, porque ya en la respuesta C solamente tenemos la palabra neumococo, ignorando la forma en la que se habían puesto las demás opciones. Exactamente, hay que utilizar, ¿verdad? Si está utilizando la nomenclatura científica, que es la que incluye la especie y la variedad, pues hay que usarla en todos los casos, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que ustedes han analizado con bastante detalle. Vamos a ver ahora esta que dice que con respecto a los glucocorticoides es falso que aumente la glicolisis, no aumente la neoglucogénesis, estimule la síntesis proteica, todas las anteriores falsas, ninguna de las anteriores es cierta. Aquí ya, déjeme ver aquí quién me va quedando. A Wilda, a ver. Buenas noches, maestro. Sí, Como bueno. en las anteriores que se han presentado, acá en esta pregunta vemos errores porque se están utilizando se están formulando respuestas negativas. O sea, está pidiendo como una doble negación en el inciso, en la respuesta B, y también que dentro de las opciones está como globalizando la respuesta. Dice todas las anteriores son falsas, la D, y en la E también la globaliza porque dice ninguna de las anteriores es cierta. Entonces, no está bien formulado. Muy bien. A ver, Altagracia, ¿qué dificultad tú le encuentras en la pregunta? Altagracia. En relación a esa pregunta era el mismo comentario de Wilda. Entonces, si usted quiere, comento sobre la otra pregunta. No, yo no quiero. Yo vi tu mano y te doy la palabra. No, porque no vale la pena repetir lo mismo. No, está bien, está bien. Pero además yo le pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre la opción D y la E? Entre la opción que Es que Contradictorias, son mutuamente excluyentes. Entre opciones, la opción D y la E. son opciones globalizadoras, Son lo mismo, es la misma respuesta. es lo mismo. Dice lo mismo, ¿verdad? Si usted dice todas las anteriores son falsas o ninguna de las anteriores es Sí, cierta, es verdad. está diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Tiene varias dobles negación ahí, En tanto la en la B, pregunta como en la hay una respuesta. doble negación. En el caso Exacto. de la B hay una doble negación. Vamos a ver la siguiente. ¿En qué momento considera usted que se presenta temblor en la enfermedad de Wilson? ¿Durante el sueño, durante el reposo, en posición erecta, durante los movimientos coordinados de reposo y al mantener la postura? Ninguna de las anteriores. A ver, ¿quién quiere participar? Ahí, Momentico, déjeme hacer no, está bien. déjeme hacer una pregunta. ¿Amaury no está en el aula? No está. Ginel, Aquí estoy, profe. dígame aquí que usted cree esta pregunta del nixtasmo. En ese caso, No, profe, no, perdón. Es el temblor en la enfermedad de Wilson. con respecto a lo que es las opciones, no están, o sea, están heterogéneas. Hay algunas que están muy cortas, hay una que está muy larga. Ajá. ¿Algo más? Déjeme ver. Ana. También esta tiene opción globalizadora porque dice ninguna de las anteriores. También tiene eso, ¿verdad? Y la A y la B dicen lo mismo. La A y la B están muy parecidas. Difícilmente haya una diferencia entre la aparición de ese temblor en esas dos situaciones. Vamos a ver esta interesante también. Sí, Profe, dígame. una Dígame. inquietud sobre eso. Y es correcto ese planteamiento, porque dice, ¿en qué momento considera usted?
ese planteamiento de considera usted, o sea, Opinión. se te o- porque yo puedo Mira, considerar. tu observación es acertada, Félix, muy apropiada. ¿Por qué? Porque en la forma que está formulada esa pregunta, cualquier respuesta que tú pongas está bien. Claro. ¿Por qué? ¿Es lo que usted considera? Es lo que usted considera, ¿verdad? Es como te digo cuando hacemos una pregunta, ¿cuál usted cree? Imagínate tú, no es. Así que está muy aguda, pero muy apropiada tu observación. En ese sentido. Profe, Dígame. entonces ahí podría caer como en el primer enunciado, de que se están formulando enunciados que ponen en juicio de valor opiniones personales. Sí, pudiera ser ahí, ¿verdad? Porque ya usted lo que está diciendo es que qué es lo que él piensa acerca de aquello. Imagínate tú. Exacto. No lo que debe ser. Muy bien. ¿Alguien quiere abundar sobre esto? Seguimos. Respecto al nistagmo, todas las siguientes opciones son correctas, excepto el nistagmo vestibular se caracteriza por un movimiento lateral rápido de los ojos hacia el lado contrario de la rotación de la cabeza, seguido de otro lento hacia el mismo lado de la rotación. Puede aparecer nistagmo en una persona cuando observa un objeto que se mueve. Puede producirse nistagmo por activación térmica del aparato vestibular. Puede producirse nistagmo por rotación de la cabeza. El nistagmo provocado es un hecho fisiológico. Vamos a ver. A ver, Francisco. Bueno, creo que ahí se cumple el fallo 6. Utilizar opciones heterogéneas tanto en longitud como en complejidad. ¿Verdad? Sí. Y también en la preposición es negativa también. Exacto, porque está el excepto ahí, ¿verdad? Correcto. Sí. Awilda, ¿algo más? Solamente para agregar, como dijo el compañero, pero también cuando se dan opciones tan largas, se pierde como el hilo de información y Claro. como que se pierde como lo que se pretende conseguir con la respuesta, se va a perder el interés porque prácticamente hizo un párrafo ahí en una Sí, es un párrafo opción larguísimo. demasiado larga. Está muy bien. ¿Alguien más? Ángel, ¿tú quieres decir algo más? No, Fue que se me quedó levantada la mano. está bien, no hay problema. Entonces vamos a ver, yo creo que esta es la última, ¿no? Sí. Un hombre de 36 años de edad tiene debilidad leve y episodios ocasionales de dolor. Perdón, déjeme empezar de nuevo. Un hombre sano de 36 años de edad tiene debilidad leve y episodios ocasionales de dolor abdominal intenso y continuo, con algunos calambres, pero sin diarrea. Una tía y un primo han padecido episodios similares. Durante una crisis, su abdomen se distiende y disminuyen los ruidos intestinales. El examen neurológico muestra debilidad leve en la parte superior de los brazos. Estos datos sugieren que existe una anomalía en la vía biosintética. Este es un tipo de pregunta que nosotros manejamos cuando estuvimos hablando, ¿verdad? De los tipos de preguntas, sería la pregunta basada en escenario, que son muy buenas preguntas cuando están bien hechas. Vamos a ver, Soriano. Bueno, maestro, ese paciente tiene escorbuto, tiene edema. Esa es la respuesta. ¿Cómo es? Que él tiene escorbuto, ese paciente tiene escorbuto. Entonces, sería del hemo la respuesta correcta. O sea, no del colágeno. O sea, yo lo estoy relajando con usted porque le estoy haciendo o sea, lo estoy respondiendo como si estuviera correcta. Entonces, realmente, eh, nada, aquí se cumple lo del tema de complejidad, de no completar realmente dónde es que están las anomalías en específico, porque también son muy variadas. Te hablan del colágeno y luego también te hablan del hemo, de la respuesta al hemo, realmente nada relacionado con la misma. Y básicamente son esas, pero de la síntesis del hemo. Algo más, Altagracia. Yo Ay, diría que
yo diría que ahí pusieron algunos distractores para confundir como el estudiante en esa respuesta. Yo no soy médico, no sé en realidad bien de lo que se trata, pero yo veo como distractores en la pregunta y en la Diablo, no es respuesta. corrupto, no es corrupto, ¿Alguien más? Porque es que hay muchas Marta, respuestas que no se corresponden con el planteamiento. Vamos a ver, Marta. no es Marta. corrupto, es. de lo, Marta. dile, ¿me oye, maestro? ¿Sí le oigo? Ah, ok. En el caso de la pregunta, o sea, no es bueno en un examen poner un caso clínico. O sea, esto, a menos que sea que el profesor lo avise, va a haber un caso clínico, pero desde el punto de vista para uno poder evaluar los estudiantes, no es bueno un clínico. Por eso, una, porque como estaba diciendo el compañero Soriano, algo muy complejo, o sea, una pregunta muy compleja y bastante extensa. Entonces, a veces se necesita que el estudiante, entonces, todos los estudiantes, en ese sentido, tengan mucho dominio del tema o del caso que se va a presentar. Maestro, Bueno, yo quiero pero mire, maestro, perdón, yo quiero pedir excusa ajá. porque yo dije escorbuto y es porfiria. Eso es lo que él tiene. Dije escorbuto, no sé, pero es por una porfiria que él tiene. Porfiria hereditaria. Tú no te Ese. preocupes, mira, tú no te preocupes, Soriano, porque aquí no estamos haciendo un examen de... Ese no es el tema. Pero lo que pasa es que como lo mencioné así, no No, quise quedarme con eso, pero es no, porfiria. está bien, está bien, está bien, Sí. correcto, correcto, correcto. Eh, bueno, yo quiero comentar sobre lo que nos decía Marta. Realmente las preguntas que utilizan casos clínicos, si están bien construidas, pueden ser muy útiles. Hay dos modalidades, revisen el material que yo les mandé. Hay dos modalidades que están la pregunta basada en escenario y las preguntas de ensayo modificado, que realmente si se construyen adecuadamente son buenas porque incluso puede usted explorar la evolución en el tiempo de esos casos. Ahora actualmente con el enfoque de la enseñanza basada en competencia, pues hay un llamado a no limitar la exploración en los exámenes a conocimientos puntuales o factuales, sino que se trate de explorar en alguna medida la capacidad de razonamiento de los estudiantes. Desde luego, hay que entrenarlos previamente en el tipo de pregunta que nosotros, es decir, no se debe poner en la pregunta, en el examen, de ningún tipo. Por ejemplo, que si el alumno nunca ha hecho una pregunta de enlace de dos columnas, pues no es correcto que entonces usted se aparezca con ese en el examen. Es decir, el alumno debe haber recibido durante el curso algún entrenamiento en la forma de abordar los distintos tipos de preguntas. Entonces, esa es la idea que quería manejar sobre eso. Hay un detalle aquí que se le ha escapado, que ese no es un hombre sano. Y la base, ¿verdad? Comienza diciendo que se trata de un hombre sano de 36 años de edad. No es imposible, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, yo creo que esto nos ha servido para mover un poco las neuronas en este sentido. Bájenme la mano los que la tengan levantada ahora. A ver, Marta, bájeme la mano. Marta no me escucha. ¿Quiénes tienen preguntas de ciclo de creen? Estoy en el Pérez. Es que estoy en el celular. Yo, maestro. Muy bien. Y yo, maestro. Poca gente. Yo tengo maestro, pero usted es el teléfono. No, está bien, está bien. No quiero saber más o menos en qué medida ustedes están haciendo el ejercicio. ¿Quién quiere conducir esta parte de la clase? Bajen las manos y díganme quién quiere conducir ahora. Altagracia, Dígame, maestro. ¿tú quieres conducir esta parte de la clase? Yo puedo presentar mis preguntas, ¿sí? No, eso no es lo que yo te estoy pidiendo.
Ah, Las preguntas que vamos a ver son las del profesor Félix, Ángel Félix. Ah, ok, ya. ¿Quién? Nadie se ofrece para conducir esta parte. Falta, maestro. Bueno, pues vamos a darle a Marta la oportunidad. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿quién tiene aquí el host? ¿Lo tiene ya Mayrami? No, profe, lo tengo yo. ¿Quién es yo? Ah, Ginel, Bien. ya tú estás de nuevo ahí. Bueno, vamos. Déjeme. Entonces, yo voy a dejar de compartir. Félix, ¿tú lo tienes un documento de Word? Sí, Félix. maestro. Bien, entonces vamos a darle a Ángel la posibilidad de compartir sus preguntas. ¿Cuántas preguntas usted preparó? Yo, si me acuerdo bien, son 10. Está bien. ¿De más de un tipo o de un solo tipo? De un solo tipo, selección múltiple. Muy bien, vamos para allá entonces. Póngala ahí y Marta, usted tiene la palabra. Que me pasen el hot. Pero ya tú tienes el permiso ahí para compartir, Ángel. Ah, perfecto. ¿Se ve en la pregunta? Sí, se ven. Entonces, la primera pregunta, primero, el mandato dice, lea con detenimiento cada proposición, seleccione la respuesta correcta sobre el ciclo de Krebs. La primera pregunta dice, ¿cuál es la molécula inicial que ingresa al ciclo de Krebs? Y las respuestas son esas que tienen en pantalla. Yo no entiendo cómo lo vamos a hacer. Bueno, respondiéndola. La acetil-CoA. No, la dinámica es buscar defectos a la pregunta. Ah, espérate, que yo estoy, como tú empezaste a hablar, eso fue lo que yo no entendí. Ok, como que empezamos mal. Marta, tú eres quien vas a dirigir, o sea, quien va a preguntar si hay algún voluntario Está bien. para hacer. Entonces, la pregunta, ajá, que Ángel elaboró, que dice que lea con detenimiento cada proposición y que seleccione la respuesta correcta. Es una pregunta de selección múltiple. Y la número 1 dice, ¿cuál es la molécula inicial que ingresa al ciclo de Krebs? Entonces él tiene varias opciones. Él tiene A, B, C y D. Entonces, elegir la respuesta correcta. O sea, si esta pregunta está bien elaborada, ¿quién se, quién se anima? Francisco, Ajá, dime, Francisco. para mí, la pregunta está bien elaborada. Lo que pasa es como que le hace falta vocabulario bioquímico. Yo diría que sería mejor, ¿cuál sería el alimentador del ciclo de Krebs? Simplemente vocabulario bioquímico, pero en lo demás está bien elaborado. Creo que tú tienes razón en eso, porque dice cuál es la molécula aquí. Él puso, perdón, cuál es la molécula que ingresa. O sea, que también eso, creo que tú tienes razón en esa parte. Si hay algún otro comentario, algún otro comentario sobre la pregunta. Bueno, pues si no hay más comentarios, pasamos a la pregunta número 2. La pregunta Isaura, perdón, Marta, tiene la mano levantada. lo veo de aquí del celular, perdón. Anisaura, Sí, buenas noches. Más que la pregunta número 1, quiero hablar acerca del título. Hay que modificar la palabra proposición y le falta fluidez. Sería mejor poner, por ejemplo, lea con detenimiento cada proposición y seleccione
la letra correspondiente a la respuesta correcta acerca del ciclo de Krebs. Sería más o menos una forma de cómo se podría poner. Eh, Mira, yo creo que sí, que tú tienes razón en eso. Otra parte es que diga la parte proposición o proposición. Eso como que muchos estudiantes a veces tampoco entienden esa parte. Me fijé en esa parte e inclusive está señalado, la misma pregunta lo tiene señalado en rojo, porque está también tiene un problema ortográfico. Este, pero la palabra de lea la preposición, o sea que por lo regular uno siempre está acostumbrado a como la pregunta o selecciona la respuesta correcta, no la preposición. O sea que en esa parte tú tienes razón. Si hay Yanira, algo- la mano levantada. oh, Yanira, vamos. ¿Algún comentario, Yanira? Permítame Ok, adelante, profesor. un momentico. Pero que la persona que va conduciendo la actividad no se pronuncie, o menos tan rápidamente, sobre la observación, colega, Ok, ¿no? Que dejemos que eso se mueva un poquito. ok, maestro. Me alegra mucho que Ana y Saura haya llamado la atención de fijarnos en el encabezamiento en cuanto a, antes de empezar con las preguntas y eso, porque siempre hemos dicho que, bueno, es importante situar al estudiante en el área de conocimiento que nosotros vamos a explorar, que aquí está presente. Ella ha hecho observaciones en cuanto a la ortografía de alguna pregunta y bueno, es posible que sea preferible usar la conjunción, pudiera ser también el punto y seguido, creo que eso no alteraría. Bueno, darle una orientación al estudiante de cómo debe hacerlo. En este caso, pudiera ser, seleccione la respuesta correcta, encerrando la letra correspondiente en un círculo, digamos. Esa es la manera de orientarlo, porque si no, usted ve que algunos lo que van a hacer es subrayarlo, o a la otro le va a poner una X a la orilla, y entonces eso pudiera también hacer alguna contribución en este sentido. Dígame una cosa, Marta, porque me preocupa que usted no tiene manera de ver las manos que se levantan. No, no tengo porque tiene el celular, maestro. Bueno, entonces usted va a tener que diferir esta actividad porque si no, no le va a ser posible, digamos, solicitar las contribuciones. Aquí hemos tenido ahora un corte de electricidad. Vamos a ver si la reserva que tenemos ahí no nos impide continuar. Tú te das cuenta, Marta, porque te vas a ver muy interrumpida de Sí, que uno por acá de eso y entonces va a hablar y eso. Así tiene, que te vamos a tiene- dar oportunidad en otro momento. tiene razón, maestro. Sí. Déjeme A hacer un ver, comentario. Lengy, ¿qué tú me quieres decir? Respecto a lo que usted decía, maestro, y al enunciado, al orden que tiene que seguir el estudiante, una recomendación que a mí me ha servido mucho es ponerle una, una instrucción en la cual al lado de cada pregunta, de cada enunciado, nosotros le colocamos una pequeña línea. Después del 1 o antes del 1 le ponemos una pequeña línea y entonces en el enunciado principal le decimos que debe de colocar la letra de la respuesta correcta dentro de esa línea para que cuando entonces nosotros estemos corrigiendo sea más fácil utilizar una plantilla de corrección, porque si bien es cierto que es fácil corregir cuando uno tiene 1, 2 o 10 exámenes, cuando uno tiene 40 estudiantes en un aula es un poquito complicado y entonces eso ahorra mucho trabajo. Solamente colocarle una plantilla al lado y eso ayuda a que nosotros hagamos la corrección un poquito más rápida. Eh, Eso es posible. También puede ser utilizando números, Así es. pero tiene que estar bien claro en las instrucciones. Tiene que estar bien claro en las instrucciones. ¿Alguien más sobre esta pregunta? Eh, ya dice por ahí
Ana, que ella también lo hace de esa manera. Siempre que los estudiantes, además, se supone que de alguna manera han entrenado los estudiantes en esa manera de responder, pues cuando se llega al examen no debe haber dificultades. Yo creo que la mención que se hacía de que se puede utilizar el alimentador es correcto porque mejora el sentido, ¿no? de la terminología y quizá en la forma que está Ángel, molécula inicial que ingresa es un poco redundante, ¿verdad? Ok, se entiende un poquito que la que ingresa es la inicial. Digo, por lo menos yo tengo esa sensación de que no es necesario, ¿verdad? Pero en todo caso, el alimentador sería la mejor forma. Dígame, Marta. Otra cosa que me pasa, es la parte, no sé si usted lo toma en cuenta, pero la maestra Josefina nos enseñó que cuando hiciéramos un examen, o sea, y fuéramos por puntos, que por ejemplo, cuando tenemos este punto de selección múltiple, este punto de falso y verdadero, que se le ponga el % que valen las preguntas, o sea, que valen, por ejemplo, si son 5 preguntas, o ese punto vale 20 puntos, si ese punto vale 15 puntos, que se le ponga al lado. Eso fue lo que nos enseñó la maestra Josefina. No sé si eso aplica para nuestro nivel o aplica para un nivel más de decir, Bueno, yo comprendo lo que usted me está diciendo cuando existe una ponderación dentro de las preguntas. No es habitual. En las preguntas de selección múltiple se considera que todas tienen el mismo valor. Habitualmente pudiera haber alguna excepción en este sentido. Pero aquí lo que estamos analizando es la construcción de la pregunta. ¿Sí? La construcción de la pregunta. Yo creo que podemos pasar a la siguiente. Léela tú mismo, Ángel. ¿En qué parte de la célula se lleva a cabo el ciclo de Krebs? Las respuestas ahí la tienen en pantalla. Arriba. Ginel. Profe, con respecto a la formulación, diría que sería más correcto colocar en cuál parte de la célula se lleva a cabo el ciclo de Krebs. También pudiera añadir que mitocondria debería. Perdón, tú dices sustituir qué por cuál, ¿verdad? Sí, señor. Puede ser más correcto. Anote ahí por ahí, Félix. Y mitocondrias, quitarle la S, ya que todos los demás organelos están, pues, por así decirlo, en singular. Pues entiendo que con poner mitocondrias se entiende, ¿verdad? De que a nivel de esa organela es donde se lleva a cabo el proceso o especificar en cuál parte específica de la organela se lleva a cabo. En ese caso, ¿cuál ahí llevaría acento? Sí. Bueno, yo no creo que el hecho de que esté en plural oriente la respuesta, pero sí debe la observación de que todo esté en singular es correcto. Es correcto. ¿Usted quiere decir algo, Marta? No quiere decir nada. Ángel, ¿qué usted quiere decir? Profesor, yo quería hacer quizás la aclaración de lo del singular y el plural, porque realmente, aunque el nombre del organelo hay nombres de los organelos que van en singular, como el retículo endoplásmico, el ser uno solo, pero mitocondrias, lo más normal es encontrarlo siempre en plural. Lo mismo con otros organelos que son múltiples. Por lo tanto, yo no lo encuentro fuera de forma porque todos están escritos en su forma estándar. Bueno, es posible, no. Es posible. Tú tienes tu visión. Yo no quiero tampoco. Esto puede ser ya un problema
de visión. ¿Alguien más? Déjeme hacer una pregunta, un momentico. A ver, no me cambie eso. ¿Qué cosa es el citoplasma de una célula? Yo puedo responder. Sí. Es todo el componente celular que se encuentra entre la membrana celular y la membrana nuclear. Correcto, correcto. Exacto. Entonces eso incluye al retículo endoplasmático y a las mitocondrias. Así es. Entonces, ¿qué usted sugeriría, Ángel, para superar este escollo? Cambiar la palabra citoplasma por citosol. Correcto, esa es la idea. Esa es la idea. Les recuerdo a usted que nosotros no arreglamos los ejercicios, sino que los marcamos y tomamos una nota de cuál es la corrección que se debe hacer, ¿verdad? Porque lo veo que usted ha ido arreglando ahí. Y entonces le sugiero que en su portafolio usted ponga el original con las observaciones y las marquitas que usted considere apropiadas. Aceptamos. Muy bien. Vamos a leer a la siguiente. ¿Cuál es el primer producto que se forma en el ciclo de Krebs cuando el acetil-CoA se condensa con el oxalacetato? Déjeme ver aquí que yo necesito. No me mueva eso. Ajá, que a ver ahí a Wilda. En esta pregunta vemos, maestro, que las respuestas A y B se repiten, o sea que está doble la respuesta. Ahí quizás hubo algún patinazo, ¿verdad? Vamos a ver, Yanira. Yo en la parte, dice, ¿cuál es el primer producto? O sea, ¿hay un segundo producto? Exacto. Hay muchos. Segundo y tercero y cuarto y quinto. No, Hay pero, muchos. no, pero como que, no sé. No me establezcan diálogo. Escuche la Exacto, no, observación y como después. que yo como estudiante que fuera a responder la pregunta, me quedo para un producto, si la condensación de estas dos moléculas me da tal cosa, ¿por qué especificar si mi primer producto, segundo producto, no sé, esa parte ahí como que no. ¿Usted entiende lo que le quiere decir? Mire, Feli, lo que Yanira pretende es que usted está precisando la reacción a que se refiere, ¿verdad? Cuando se condensa el acetil-CoA con el oxalacetato. Entonces, la observación que le hace Yanira para que usted la considere es que quizás no sea necesario hacer referencia al primer producto, ¿verdad? Sino, ¿cuál es el producto? Pudiera ser, usted valore eso. Ana. Yo estoy de acuerdo, profe. Sería por... ¿Qué dijo Estoy de Feli? acuerdo, estoy de acuerdo. Dígame, Ana. Sí, que yo iba por esa misma línea que estaba mencionando Yanira, porque no solamente no es necesario, sino que también tiende a confusión, porque si decimos cuál es el primer producto que se forma del ciclo de Krebs cuando el acetil-CoA se condensa con el oxalacetato, podría interpretarse como que cuando el acetil-CoA se condensa con el oxalacetato hay un primer producto, pero también puede haber un segundo producto en esa reacción, en ese sentido, de producto No, ahí principal. podemos caer ya en detalle, porque todo el mundo sabe que se forma el citricoa. Exacto. Entonces, podrían ponerse a pensar que si se refiere a que, ¿verdad? Y yo entendemos que, claro, ese no estaría entre las opciones, o por lo menos parece que no iba a estar entre las opciones. Exacto. Pero puede tender a Pero confusión entendemos esa aquí que la parte. intención del preguntador era referirse al producto de la reacción ya cuando esta concluye, ¿verdad? Porque ya sabemos que esos son compuestos intermedios que en casi todas las reacciones están presentes. ¿Está bien? Ya ustedes han hecho varias observaciones a esta pregunta. ¿Algo más? Pase para la siguiente, Ángel. ¿Cuál es la función? Ángel, lea la Sí, sí. ¿Cuál es Sí. la función principal del ciclo de Krebs
en el metabolismo celular? No se le oyó muy bien. ¿Cuál es la función Pero bueno, ahí principal? estamos viendo la pregunta. Ajá. ¿Cuál es la función principal Vamos a ver, Francisco. del... Ya, está bien. Sí, Francisco. bueno, ahí se cumple la heterogeneidad en longitud. Hay proporciones muy largas versus proporciones muy cortas. Está bien, valoremos eso en cuenta. ¿Alguna otra observación, Marta? Sí, o sea que la palabra Marta, ¿me escucha, maestro? La palabra función no le principal. oigo. No me escucha ahí, yo no sé qué es lo que tiene mi celular. No se escucha, maestro. Sí, ¿Aló? dígame. Ajá. Sí, te escuchamos, Marta. Ok, Sí, diga, Marta. lo que me llama la atención es la pregunta que dice, ¿cuál es la función principal del ciclo de Krebs? Entonces, la palabra función, qué Yo la sé yo. estoy oyendo a usted entrecortada. No Parece que no me escucha sé bien. si los demás la oyen bien. Yo le escucho Marta bien, te escucha profesor. Yo bien. creo que Parece quizá que el el profe que internet de tiene usted, problemas. exacto, que creo que tiene un Ajá. poco de lag y quizá no está escuchando bien. Pero Marta se escucha bien para el resto. Sí. Ok. ¿Pero Entonces, ustedes oyen bien a Marta? Sí, maestro, la escuchamos bien y perfecto. Sí, la escuchamos bien. la palabra función ¿Y principal qué es lo que ella dijo? que no me gusta la palabra función, me Que le gustaría preocupa la palabra principal. a función principal. Que no le gusta la palabra función principal, maestro. Desde el punto de vista bioquímico. ¿Me escuchan? Me estoy quedando Nosotros aquí un sí. poco yo desbalanceado. Me voy a tener que mover. Sí. Parece que es el maestro que no escucha. Voy a moverme un momentito. Oh, aquí me decían que a lo mejor era... ¿Me oyen ahora? ¿Me oyen bien ustedes? Vamos a ver, sí. Yo no sé, me parece que la palabra principal lleva un elemento valorativo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que meditar un poquito si es conveniente utilizarla de esa manera o algo más sobre esa pregunta. Ana Isaura. Ana Isaura. Sí, la opción número D que dice generar lípidos, creo que sería mejor poner sintetizar lípidos para utilizar mejor la terminología bioquímica. Está muy bien. Feli, escuche eso, Ángel. Yo también tengo mis reservas, debo decirlo, con la primera opción. Porque no sé si lo que tenía en su mente el profesor que pregunta era que esos tres tipos de compuestos se forman en el ciclo, ¿no? En forma por la fosforilación a nivel sustrato y por las deshidrogenasas y demás. Tengo mi reserva. Félix, ¿cuál es la intención suya ahí? Profe, en el ciclo de Krebs, la función es producir energía. Ahora, ¿cómo se forma? Se forma como ATP, se forma como NAD y se forma como FAD. Esas son a nivel de ciclo, esos son los tres productos que podemos decir por el medio del cual se forma la energía en el ciclo de Krebs. Uno directamente, en el caso del ATP, de manera directa, y dos que tienen que ir a la cadena
a la fosforilación oxidativa. Sí, claro, yo eso es lo que me imaginé. Está complicadito. Recuerde que la reacción es a partir de succinic-CoA, lo que genera es GTP, aunque ya hemos dicho que es equivalente, ¿verdad? Yo creo que la pregunta pudiera quedarse en la producción de energía, ¿verdad? Sí. Pudiera ser, pudiera ser. ¿Y cómo nosotros pudiéramos? Es decir, porque lo que todos estamos conscientes es que, vaya, yo no puedo dar una cifra, pero posiblemente eso se conozca, de qué, en qué proporción el ciclo funciona en el sentido catabólico y en qué proporción lo hace en el sentido anabólico. Y se sabe que, por supuesto, es mucho más en el sentido catabólico. Pero no sé en qué, cómo nosotros pudiéramos mejorar ahí la pregunta esa para eludir un poco la palabra principal. ¿Alguna sugerencia? Profe, ¿pudiera Sí, ser la importancia biológica del ciclo de Krebs, que es la producción de energía? Algo así. es posible. O desde el punto de vista catabólico, ¿cuál es la Ah. importancia biológica del ciclo de Krebs? Pudiera ser. Pudiera ser. Y bueno, Sí, digan. como podríamos decir también, aparte de como producto final, o sea, ya que él puso la ATP y el NAT y el FAP. No, a uno le vienen a la mente varias palabras, porque uno dice cuál es la función básica, cuál es la función fundamental, pero bueno, todo eso tiene el mismo pecado. Tiene el Yo creo mismo que pecado. se pudiera poner como cuál es el objetivo final catabólico del ciclo de Krebs. No, no, ya si nosotros introducimos la palabra catabólico, salvamos ese. Pero ya la vez que usted haga eso, Bueno, por es que se ejemplo, excluye lo sintetizar, si no, no se puede. exacto, ya la vez que usted ponga eso, ya entonces pues no puede sintetizar Sí, no, no se puede. proteínas. Fíjense ustedes que no es tan fácil porque cuando uno se pone a hacer la pregunta, uno dice, esto está perfecto, pero después vienen las consideraciones. Bueno, vamos a ver, entonces, Maestro, disculpe, sí, que si se pone en condiciones fisiológicas, ¿cuál es la función o condiciones fisiológicas habitual del ciclo de Krebs? ¿Cuál sería la función del ciclo de Krebs? O sea, tratando de hacerlo desde el punto de vista de lo que esperamos en una condición que pudiéramos encasillar dentro de lo normal. sí, pero esa Pero es que normalidad, por ejemplo, condición, miren, esa normalidad, por ejemplo, puede lo mismo incluir un periodo de pospandrial que un periodo interalimentario. Eso no, eso es fisiológico. Ahí no hay nada patológico. Muy genérico. Entonces, no resulta tan fácil, ¿verdad? Claro, nosotros aquí estamos a un nivel de disección muy fino, ¿verdad? Pero es correcto, ¿verdad? Es correcto. Eh, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Lea la otra, Félix. Número 5. ¿Cuántos ATP se generan directamente por cada vuelta del ciclo de Krebs? Vamos a ver, Marta, que Bueno, está la muy así. palabra, la Dígame. palabra directamente es como que en el orden de pregunta para hacer esa parte directamente, o sea, cuánto ATP se genera por cada vuelta del ciclo de Krebs. Directamente. Es la sugerencia. Vamos a ver otra observación, Eliani. Creo que también en el mismo tema de hacerlo más con lenguaje bioquímico, pudiera ser con cada molécula de acetil-CoA que entre al ciclo de Krebs. Es posible. A ver, ¿alguna otra sugerencia? Ana, ¿usted quiere decir algo?
Yo quería comentar de ese mismo, de que se genera directamente. Yo no sé si lo que está buscando el doctor Félix es la fosforilación por sustrato, que quizá por eso que quiere decir de que se generan directamente. Pero Correcto. entonces, si este es el caso, debería de reformularse la pregunta poniéndolo así. ¿Cuánto ATP se generan en el ciclo de Krebs bueno, en forma de fosforilación por sustrato? Pero más o menos esa es la idea, ¿verdad? Como redactarlo con ese término en vez de generan directamente, porque eso puede causar mucha confusión. Sí, el término es fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Exacto. Es el término. Bueno, no sé, Félix, diga usted qué, Ángel, qué usted cree de eso. Sí, la idea era pensar en ese ATP que se genera en el mismo ciclo. Acepto la sugerencia de fosforilación a nivel de sustrato. Muy bien, correcto. ¿Alguna otra observación sobre esta pregunta? Pase para la siguiente, Ángel. ¿Cuántos NADH se producen por cada vuelta completa del ciclo de Krebs? A ver, comentarios. Nadie tiene ninguna observación. Sí. Ana. Ahí le tendríamos que agregar un hidrogenión al NAT reducido en esa pregunta. Es posible, no es imprescindible. Imprescindible. Momentico. Yo coincido con alguna observación, porque mire, hay un lenguaje coloquial de la bioquímica que todos lo usamos, pero digamos, no son de todo felices, aunque tengamos una idea clara de lo que queremos decir. Y entonces esto de la vuelta completa quizá pudiera sustituirse. Yo creo que hay alguien que sugirió por ahí, Ángel, cada acetil-CoA consumida o algo por el estilo, ¿verdad? Para no utilizar esa expresión que quizás no sea del todo ortodoxa, vamos a decirlo así. ¿Ve? Siga para la siguiente, la 7. ¿Qué molécula transporta los electrones generados en el ciclo de Krebs a la cadena de transporte de electrones? Muy bien, vamos a ver observación. Claro, profesor. Claro. Sería en lugar de qué molécula, cuál molécula transporta los electrones generados en el ciclo de Krebs a la cadena transportadora. Es preferible el cual en este caso. ¿Qué más? A ver, Ana. Ahí entonces hay un inconveniente entre redacción, porque si estamos hablando de cuál molécula, estamos hablando de una molécula. Entonces ahí tenemos una opción de 2 moléculas. Entonces, también al mismo tiempo lo de heterogeneidad de las opciones, porque si en todas me muestra una sola molécula, pues entonces no debiera de haber una opción que me muestra 2 moléculas. ¿Qué tú sugerirías? Por ejemplo, quitar el FAT, dejar solamente el NAD reducido y poner cuál de las siguientes moléculas transporta los electrones, tararán, tararán, etcétera. Y que ellos identifiquen cuál de esas posibilidades sí puede hacer esa función. Pudiera ser. ¿Alguna otra sugerencia para solventar este asuntico? Una pregunta. Sí, diga. ¿Pudiera ser más correcto utilizar hidrogeniones que electrones? Es una pregunta. ¿A quién usted se la está preguntando?
a quien me la pueda contestar. O sea, sí, porque electrones, como hablamos de deshidrogenasas A y que a hidrógeno y ver, cosas. alguien que quiera responderle a Francisco. Déjame ver si yo le puedo responder, maestro Marta. A ver. Voy a ver si lo puedo. En el caso de, como dice, de generar electrones, tiene que ver mucho en el intercambio, o sea, cuando tenemos el intercambio de moléculas, por ejemplo, que se dan las reacciones, tú vas a tener por lo regular uno que acepta y uno que dona. Entonces, en la parte de los electrones, que son por lo regular lo que se pierden o lo que se donan, no sé si me doy a entender. Yo sé, Marta. No, yo Momentico. sé esa parte. Lo que yo digo es el término, si sería más adecuado usar electrones o hidrogeniones. No, Vamos a ver, alguien más que quiera opinar. Ana. A ver, lo adecuado es electrones y ya eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria. Pero ciertamente, aunque hay reacciones de óxido-reducción, lo que pasa a través de los complejos son los electrones, que como ya lo vamos a ver más adelante, van pasando de un complejo a otro, pero al final y al cabo, lo que se está transportando en sí son los electrones para crear un potencial y reducir oxígeno y demás. Ya eso lo vamos a ver más adelante, pero lo más correcto sería hablar de electrones. Para explicar eso, habría que explicar la fosforilación oxidativa y cadena respiratoria por completo. Ok, gracias. Vamos a ver la opinión de Lenny. Bueno, realmente no una opinión, sino una pregunta, maestro, porque ahora me siento un poquito confundido. Bueno, espérese entonces. Si usted tiene una pregunta, vamos a terminar con la pregunta de Francisco. Ok, sobre eso mismo es. Mire, Francisco, hidrogeniones en ningún caso sería adecuado. Ya bajo mi mano. Porque los hidrogeniones son los protones, ¿verdad? Y eso no es lo que se transfiere en las reacciones de óxido-reducción. ¿Qué es lo que se transfiere en las reacciones de óxido-reducción? Bueno, electrones. Solamente. Ah, Dígame, Lenny. Justamente esa era mi pregunta, porque cuando nosotros estamos hablando del transporte, la oxidación y reducción, estamos hablando de los protones de hidrógeno, ya que eso es lo que realmente representa al ion de hidrógeno. Entonces, eso es lo que estamos movilizando, no los electrones en sí, que quedarían estabilizados en una molécula que haya sido reducida o oxidada, dependiendo de si fue hacia una vía o hacia la otra. No existe protones de hidrógeno. Eso no existe. El protón es un hidrógeno que ha perdido su electrón. No existe protones de hidrógeno. ¿Qué es lo que se transfiere en las reacciones de óxido-reducción, Ana? electrones. Los electrones, exacto. Lo que iba a decir es que si ustedes buscan una imagen, van a ver cómo estos hidrogeniones se bombean hacia el espacio intermembrana y entonces lo que se transfiere sí entre los complejos son los electrones. No, pero eso es allí en la cadena transportadora de electrones. Exacto. En una reacción, en la reacción de la isocítrico deshidrogenasa, ¿qué es lo que se transfiere? En la reacción de la succinato deshidrogenasa, ¿qué es lo que se transfiere? Electrones. Bueno, profe, para formar los cofactores reducidos tienen que extraerse 2 hidrógenos o un par de hidrógenos de este. Pero son... Miren, esto es de la parte general de las reacciones catalizadas por enzima. En las reacciones de óxido-reducción se transfieren o bien hidrógeno o bien electrones. Ambas cosas son reducciones. Bien, cuando se transfieren 2 hidrógenos desde un sustrato a un cofactor, vamos a decir el FAT, pues también esa es una reducción. El término que englobaría
tanto a los electrones como a los hidrógenos en estas reacciones, y que se usa así, es equivalentes de reducción. Entonces, cuando usted dice equivalentes de reducción, usted se está refiriendo a cualquiera de las dos modalidades de transferencia en estas reacciones. Lo mismo hidrógeno como electrones. Desde el punto de vista químico, la esencia de la reducción es la ganancia de electrones. Eso es importante. Acompañada o se visualiza como transferencia de hidrógenos a la vez. Dígame, Marta. Bueno, yo no sé si estaría confundida un poco en la parte básica, porque como tú lo acabas de decir, la transferencia de hidrógeno, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que él se supone que ese, sí, ¿cómo diría? Ese metal, no un metal, ¿cómo que se llama esto? Ese componente químico, se supone que tiene en su alrededor, tiene toda su conformación química y va a tener electrones y va a tener protones, o estoy equivocada. Bueno, no sé porque no acabo de captar la idea. Es que por sí solo él como componente, o sea, para una reacción química, aunque él se llame hidrógeno, como, bueno, ya está bien, como que no sé, no me doy. Mire, un momentico. Vamos a ir zanjando esto un momentico. Déjame ver si esto me sale aquí. Mira. Este es un compuesto. AH2 más B. Vamos, ok. Usted me perdona aquí el disparate. Dando A más BH2. Se acabó la historia. Esa es una reacción de óxido-reducción. Ahora, por ejemplo, cobre. 2 más. Ay, Dios. 2 más. Más. Hierro. 2 más. Dando. Cobre más 1. Más. Hierro. Más 3. Es una reacción de óxido-reducción. En la primera se produjo una transferencia de hidrógeno, que son muy comunes en la bioquímica. Y en la segunda se produjo una transferencia de electrones solamente. En la primera también se transfirieron electrones. Lo único que esos electrones iban, vamos a decirlo así, empaquetados o acompañados de los hidrógenos. En el caso particular de las coenzimas nicotínicas, el NAD y el NAD-fosfato, lo que ocurre es que también el aceptor, vamos a decir en este caso el NAD, recibe 2 hidrógenos, pero uno de ellos deja, el electrón en el NAD y pasa al medio como protón. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que en ambos casos se han transferido equivalentes de reducción. Por eso, tal vez el término más adecuado pudiera ser en la pregunta que con cuáles moléculas. Vamos a ver allá la pregunta. Vamos a ver, déjame ver si el hueco va allá, por favor. Déjame ver. Se me fue. Ah, no, sí. Ángel, tú eres el que la estaba presentando. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Ángel, pon eso de nuevo, que no lo estoy viendo ahora.
Yo te tumbé. Ángel. Entró ahí. Sí. Entonces, yo creo, porque lo que yo recomendaría, claro, también hay que ver si nosotros hemos manejado el término con los estudiantes, porque ellos no se pueden encontrar en el examen un término que nosotros no hayamos manejado con anterioridad, porque va a decir, ¿qué cosa es eso de equivalente de reducción? ¿Verdad? Y por el otro lado, también hay que ser cuidadoso, porque si nosotros ponemos aquí cuál molécula o cuáles moléculas transportan los hidrógenos, entonces ya también está un poquito más regalada la pregunta, ¿no? Por la manera en que nosotros le estamos presentando las opciones al estudiante. Entonces, fíjense ustedes cuánta meditación hay que hacer. La observación de que si nosotros hacemos la raíz de la pregunta en singular, por acá tiene que aparecer cosas solo en singular y viceversa. Bueno, pues a lo mejor aquí tendríamos que completar con poner un par de moléculas en cada caso y poner ATP y GTP, ADP y GDP, glucosa y fructosa. Cualquier cosa de esas que nos la hiciera un poco más similar a la primera opción, de manera que pudiéramos preguntar cuáles, ¿verdad? ¿Cuáles? Entonces, por ahí anda la cosa. Francisco, yo no sé si usted quedó claro en esto. Sí, doctor, ya quedé claro. Lengy. Sí, maestro, está claro. Ya, bien. ¿Algo más sobre esta? Vamos para la siguiente. ¿Cuál de las siguientes enzimas es responsable de la conversión de succinato a fumarato? Miren a ver. Observación. Marta, ¿usted quiere decir algo? Esa mano está ahí quedada. Yanira. Yo diría aquí, igual que hemos hecho en observación anterior, de usar un poquito más los términos bioquímicos en vez de ser responsable, sino que cataliza la conversión o algo así. Es correcto. Hay valores eso, Félix, Ángel. Muy bien. Cataliza. Me gusta. Excelentemente bien. No, me gustan esas observaciones porque usted sabe que es uno de mis propósitos, ¿verdad? Que nosotros aprendamos cada vez y a veces la costumbre, ¿verdad? No, pero hay que utilizar los términos más apropiados y tratar de que nuestros estudiantes también lo hagan así. Bueno, esta pregunta no tiene complejidad, ¿verdad? Yo creo que me parece que he ido observando que Ángel también ha sido cuidadoso en repartir las respuestas aceptadas en diferentes lugares. De manera que, es decir, en la primera, en la segunda, en la tercera, así sucesivamente, porque eso también es algo que uno debe fijarse a la hora de hacerlo. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué tipo de reacción química convierte el isocitrato en alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs? Comentario. Pase para la siguiente. ¿Qué subproducto se libera durante las reacciones de decarboxilación en el ciclo de Krebs? Aquí tenemos las respuestas. Vamos a ver. Comentario. Ana. Creo que deberíamos de ser un poquito más homogéneos en ponerle la fórmula entre paréntesis a todos o a ninguno. Si le pusimos al del dióxido de carbono y al oxígeno, tendríamos que ponérselo igual al agua y a la glucosa o no ponérselo a ninguno. Tomen nota. Lenny, ¿te quería decir algo?
Sí, eso mismo que dijo Ana Isaura respecto a la fórmula y también que la respuesta pudiera estar inducida por la presencia del carbono dentro de una de las opciones. Eso pudiera llevar descarboxilación, entonces pérdida de carbono, entonces sería dióxido de carbono. ¿Alguien más? Debo decir que la pregunta yo la veo bien, habría que valorar, ¿verdad? Quién sabe si poniendo la fórmula, a ver, Marta. Nada, No, yo quería decir que me gustaron las dos últimas preguntas de él, porque ya él ahí afinó de manera bioquímica. no le entendí, Marta, hable despacio. Que las dos últimas preguntas, él la elaboró bien, o sea, que él ahí, salvo algunos detallitos, pero la elaboró con un término bioquímico, la Oh, reacción. mire, yo le voy a decir, aquí es que nosotros porque estamos, vamos a decir, con el cuchillo en la boca aquí ahí, haciendo estos análisis, y mientras más agudos nosotros seamos, pues más nos beneficiamos todos, ¿verdad? De esta análisis. Yo, por ejemplo, en esta pregunta no me siento muy confortable con el término subproducto. Y sé lo que se quiere decir. Yo me doy cuenta cuál es la intención, ¿verdad? Él está diciendo que es una sustancia cuyo destino va a ser fundamentalmente la eliminación, pero no sé, no me acaba de hacer feliz. ¿Quién sabe si uno lo sustituye por qué compuesto o qué sustancia o cuál compuesto, cuál sustancia, ¿verdad? Sí, puede ser. Si se Habría pone que, la palabra compuesto, la pregunta sigue teniendo el sentido. sí, aunque yo entiendo que la idea es que no se trata del producto principal de la reacción, ¿no? Sino que es un producto colateral, Exacto. pero no me, claro, a veces esto son cosas muy subjetivas, no quiero. Bueno, muy bien, yo creo que hemos hecho muy bien este ejercicio, estimados colegas. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a dedicar la parte final de la clase a el trabajo grupal. Vamos a formar los grupos. Yo sé que ustedes han adelantado en ese trabajo, pero así me da oportunidad a mí de asomarme por ahí por los grupitos y ver cómo están, de manera que ya nosotros eso lo dejemos listo para el sábado, liquidar, al hacer el análisis de esas preguntas, que no son muchas, y haríamos la autoevaluación el sábado. ¿Está bien? ¿Hacemos eso? Sí, profe. Vamos a formar los grupos. Si alguien tiene dificultad, espérate un momentico. Déjame ver porque no me gustó aquí una cosa. Yo creo que yo tengo que hacer algo aquí. Wow. Bueno, ahora. Deme un chancecito. Tengo que esperar ahora aquí porque tengo que darle a ustedes. No me salió bien a la primera intención. Bueno.
Bueno, no me... Esto es lo que me falta. Vamos para allá. Muy bien. Ginelli. Dímelo, Marta. Ay, con calor, me estoy ahogando, derritiéndome. Estoy. Somos dos, Nel. Lo que pasa es que me del centro educativo a mi casa y en ese trayecto ¿Se oye otra persona? Dos personas más se oyen hablando. Se oye Francisco, ¿no? Ginelli. Dímelo, Marta. voy a tratar aquí a ver. A mí me Pero- sale 4, maestro. Falta Mayrami. ¿Eres? Rodolfo, falta y Mayrami. Ginelli, ¿está incompleto el grupo? Si Mayrami no está conectada, no sé qué pasa con Mónica y Rodolfo. ¿Y Charo? ¿Sharon está ahí? Yo estoy aquí. Ah, es que tú estás ahí, tienes el celular. Bueno, Que el maestro me estaba llamando, dije que para dónde yo iba, él mismo yo me metí para acá, que fue que se me desconectó y me conecté otra vez. ok. Espérate, espérate, yo entro ahora. Vamos a trabajar el ejercicio de autoevaluación, ¿no? Espera. El trabajo grupal es que vamos a trabajar. El trabajo grupal, vamos, entonces trabajar el trabajo grupal. Entonces, el trabajo grupal dice orientación para el grupo sobre el ciclo de Krebs, ¿verdad? Exacto, que lo primero que dice es cumplimiento de este proceso, de los principios de los cambios graduales y de la interrelación. Sí, se cumplen los cambios graduales. Hey, Ajá. vamos, que estoy aquí, me voy bañando, lo que ustedes me van diciendo. No, pero ven acá, Rodolfo. Rodolfo, pero ¿cómo así, mijo? Que vayan hablando y ahora cuando yo entre, vamos y yo hago mis aportaciones. Que el profesor tiene un problema ahí, no sé qué es lo que pasa, que no encuentra unos grupos, llenarlo de barata, todo otra vez. Hello. Estamos aquí, Marta, estamos aquí. Vamos a hablar entonces de los, ¿cómo se llama? De los cambios graduales que se dan en el ciclo de Krebs. Que se dan ¿cómo se llama? Se dan los cambios, se dan los cambios graduales en el ciclo de Krebs. El profesor quiere que le pongamos
un ejemplo de que él quiere de los cambios graduales, ¿verdad? No. En la primera pregunta, lo que hay que decir es si el ciclo de Krebs cumple perdón, el principio de los cambios graduales y el principio de la interrelación, y que pongamos algunos ejemplos. El principio de los cambios graduales, ¿verdad que sí? Entonces se dan los cambios graduales porque en el principio de los cambios graduales, o sea, él, por ejemplo, que el acetil-CoA se convierte en, ¿cómo se llama? Después que se condensa la molécula, ¿verdad que sí? De los acetato, se convierte en el ácido acetil, el acetil-CoA. Entonces, este va a dar citrato, por la enzima se llama citrato sintasa. Entonces aquí hubo un cambio, o sea, un cambio de una molécula a otra. Por ejemplo, esa fue la primera reacción, porque por ejemplo, la segunda reacción, donde el citrato por la aconitasa se convierte en isocitrato. Entonces ahí también se cumple lo que se llama los cambios graduales, porque se dio el cambio de una molécula a otra. Entonces, en la parte de la interrelación, es lo que yo no estoy clara, porque él se interrelaciona, si en esa parte, sí, ¿cómo se llama? Con otra vía, que fue que se hizo la pregunta en el aula. Claro, se Con la interrelaciona. gluconeogénesis, Exactamente. se interrelaciona con la cadena Transportadora de electrones y con transportadora la de síntesis de ácidos grasos. Exacto. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? A ver. La segunda pregunta es, Procesos de carácter anabólico con los cuales se relaciona el ciclo de Krebs. esa me dio como trabajo, porque esa como que en la parte Síntesis de aminoácidos, por ejemplo, gluconeogénesis, es síntesis anabólico, de ácidos grasos. pero ese es anabólico, porque es lo que es anabólico, yo creo que fue mi confusión. Porque acuérdate que catabólico es cuando se degrada y anabólico es cuando se sintetiza. Entonces, la síntesis de aminoácidos sería uno, la Ahora sí, síntesis de ácidos grasos, la exacto, síntesis de hemo sí, ahí sí. y de nucleótidos, encontré yo. Ajá. Entonces el papel de la enzima Carboxilasa pirúvica en el aseguramiento del funcionamiento del ciclo de Krebs y cuál es la regulación de esta enzima. Eso se ha repetido mucho en el curso. Sí. Porque la piruvato carboxilasa es la que ayuda a que se mantengan los intermediarios del ciclo de Krebs a partir de reacciones anapleróticas, ¿no es así? Así mismo, a partir de reacción anaperótica. Ah, pues estoy aprendiendo algo. Entonces, la regulación de esta enzima, cuando yo estaba buscando información sobre eso, dice que esa enzima se une covalentemente, espérate, Porque ella es carbohidrato y forma oxalacetato. exacto. Entonces, ahí es que ella necesita el cofactor, que es la biotina. Ajá, que es la vitamina B7 o vitamina H. Exacto. Entonces participa en la reacción de fijación del CO2. Pero, ¿cómo se regula esta enzima? ¿Cómo ella se regula? Ah, eso fue lo que yo no. Déjame ver. Regulación de la piruvato. Ella tiene reacción esférica. Porque ella participa en muchas reacciones, o sea que de manera covalente ella no lo hace.
Regulación alostérica tiene. Exacto, porque ella participa en muchas reacciones. Cuando una enzima tú la ves que se mueve como en 5 o 6 reacciones, es difícil que sea de manera total, que sea covalente, o sea, por lo ya dicho de la forma de las Yo nunca reacciones. entendí lo de alostérico y covalente. ¿Tú nunca lo entendiste? Pero bueno, estamos aquí. Porque tú sabes que en lo alostérico, tú sabes que tiene son varios sitios que tiene ¿cómo se llama? Ah, ¿verdad? Varios centros activos. Varios centros activos. Entonces, aparte, tú sabes que tiene una parte, ¿cómo se llama? La parte tensa y una relajada. ¿O estoy confundida? Bueno, después vemos eso. Bueno, la ¿Cuáles cuestión son es los principales factores? Sí. ajá. Mi amor, pero tú me dices dormir y después te vas. Ya tú sabes. ¿Cuáles son los principales Prepárate, Charo, factores? mija. Que esto no es fácil. Mientras están en la panza es lo mejor, mi hija. ¿Qué es lo que tú quieres? Claro, yo voy con ella para todos lados. ¿Quieres teta? Naranja. ¿Lo que él está diciendo? Los principales factores que influyen en la velocidad de funcionamiento del ciclo de Krebs. ¿Y cuáles son las enzimas participantes en la regulación? Pero eso Bueno, ya lo dijimos también en la clase pasada. ajá, Claro, depende mucho ¿cómo se llama? Cantidad de sustrato. exacto. También las enzimas que regulan, o sea, que regulan, principalmente las que regulan la reacción anaplerótica, o sea, para reponer intermediarios a medida que se retira de la síntesis de la glucosa, o sea, y los ácidos grasos y aminoácidos. Esa enzima regula la piruvato carboxilasa. ¿Cómo así, Marta? Así que Ya salimos, no, ya Mira, salimos de la las piruvato carboxilasa, ahora reguladoras lo que estamos del hablando. ciclo, Exacto. isocitrato deshidrogenasa, isocitrato de hidrogenasa, citrato sintasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. que son las que regulan. Exacto, son las reguladoras, las tres reguladoras, por así decirlo, bueno, las tres que hay. Entonces, ellas básicamente dependen de lo que sería la presencia de los equivalentes reducidos. Intermediarios. Exacto. Ah, Más que nada de los equivalentes reducidos, por así decirlo. Por ejemplo, ¿cuáles son las tres enzimas, Ginette? Isocitrato deshidrogenasa. Bueno, en orden. Ajá. No, como sea. Ok, citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa. Y Gael, mi amor, ¿qué es lo que pasa? No, papi, no. Y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ya, mi amor, ya, casi vamos a dormir. Tranquilo, mi rey, tranquilo, 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 ya. Casi, vamos a mimir. Entonces, ¿dónde fue que me quedé? Que ya. La tres Las regulan. enzimas. La citrato sintasa, la isocitrato de deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Exacto. Entonces, Gael, no, Gael, no, que a mami le duele. Entonces, de lo que dependen es de la presencia de NAD reducido o en la parte de NAD oxidado, que es lo que va a permitir, lo que va a ser lo que interviene en la formación de ATP. Hay algunos que hablan que interviene el calcio, dependiendo del tipo de regulación que tenga la enzima. Eso es lo que tengo yo, o sea, que como que puntualizarlo bien, porque hay una que tiene regulación covalente, otra tiene alostérica. Pero en la grabación de la clase pasada, esta niña lo dijo bien, entre Yanira y Ana Isaura. Ok. Déjame ver si yo encuentro mis apuntes, espérate, que yo tengo eso anotado aquí en mi cuaderno. Sí, mi amor, dame un momento. Yo tengo que terminar de ver esa clase, la clase de los aspectos para anotar.
Entonces, a lo que Ginel busca eso, justificación de la producción de ATP en el funcionamiento catabólico del ciclo de Krebs. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos comentado, cada molécula de acetil-CoA produce 10 ATP debido a los cofactores reducidos que se forman en el ciclo y lo que genera cada uno. Es lo que yo entiendo. Yo también. ¿Cuál sigue? La vinculación del ciclo de Krebs en otros procesos. Pero ya se lo hemos hablado mucho, la ejemplos, gluconeogénesis, síntesis de ácido graso, cadena transportadora de electrones, respiración celular. Exacto, a través de reacción anaplerótica, el glutamato es convertido en ácido, ¿cómo es? En acetato glutarato. Ya lo encontré. Miren, hay una parte de la regulación, bueno, enzimática per se. Entonces, básicamente, por ejemplo, citrato sintasa está inhibido, se inhibe cuando hay niveles altos de citrato como producto, así como también cuando está elevado el NADH, o sea, que sería el NAD reducido, y ATP. Se inhibe. Exacto. También se inhibe la isocitrato deshidrogenasa cuando hay altos valores de ATP y de NAD reducido. Okay. Y en el caso de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la inhibe lo que sería el succinil-CoA cuando hay alta producción del succinil-CoA y cuando hay mucho también NAD reducido. Entonces, esta niña había mencionado que se puede también producir, mami, quítale el agua, por favor, que la puede botar ahí, que influye en lo que es la parte de la regulación, los intermediarios. Ajá. Los intermediarios que participan en el ciclo. Y ahí, básicamente, en los que más se hacen hincapié casi siempre en el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato. El citrato también, porque acuérdense que el citrato, aunque no hemos hablado como de la parte anabólica de lo que tiene que ver lípidos, pero el citrato participa en la síntesis de lípidos. Sí, participa, eso fue lo que dijimos. Exacto, entonces el oxalacetato y el alfaceto con algunos de los aminoácidos que ya nosotros hemos mencionado. Nítido. Eso fue lo que yo tengo aquí de lo que esta niña mencionaba. Porque yo tengo eso que como que desglosarlo, tú sabes. Sí, porque por ejemplo, en la parte del ácido graso, o sea, como parte de cómo llega, o sea, cómo se sintetiza, porque a partir de la glucosa se produce piruvato y este es convertido en oxalacetato por la piruvato carboxilasa. Entonces, el oxalacetato, como ya lo vimos, ¿verdad? Y el acetil-CoA se condensan para producir citrato y se usa para la síntesis de ácido graso. ¿Se entendió? ¿Aló? Más o menos, Marta, ahí. Cogí la idea. A partir de la glucosa. Ajá. Porque tenemos que ir otra vez para arriba. Porque ella no va para abajo, ella va siempre para arriba, a quien lo alimenta. A partir de la glucosa se produce piruvato. ¿Verdad? Ajá, por medio de la glucólisis. Exacto. Y es convertido en oxalacetato por la piruvato carboxilasa. Exacto. Entonces, el oxalacetato, ¿verdad que sí? Y el acetil-CoA
se condensa para producir citrato. Sí, pero acuérdate que ese piruvato carboxilasa para producir oxalacetato lo hace como una reacción anaplerótica. Eso es lo que te digo, o sea, como una reacción anaperótica. Entonces, el piruvato se convierte, tiene la facilidad de convertirse en 5 productos. Ajá. Y acuérdate que del piruvato proviene el acetil-CoA que va a entrar al ciclo. Sí, pero que ella lo hace de otra manera, a menos que no sea de manera anaplerótica, porque ella Ahí se está cortando, Marta. Repíteme esa última parte. que ella prácticamente la importancia de la piruvato carboxilasa, porque ella es como la que mantiene el ciclo, no sé si me doy a entender. Porque independientemente de todas las moléculas que se dan en el ciclo, ¿verdad que sí? Ajá. Pero el ciclo requiere de una alimentación. El ciclo es cerrado, ¿verdad? Como sabe. Pero entonces él tiene que, a pesar de que sea cerrado, él tiene que seguir alimentándose. Entonces, al seguir alimentándose. Dependiendo de los requerimientos que hayan, sí. No, pero siempre va a haber requerimiento porque el ser humano, vámonos del punto de vista del ser humano, porque eso es constante. Sí, Marta, pero acuérdate que uno no está uno no siempre está en anabolismo o siempre en catabolismo. ¿Qué te digo? Tú sabes bien que en diferentes, nosotros en el día vamos a tener que activar ciclo en algún momento, o sea, no sé si- Claro, es lo que te digo, que todo depende de lo que el ser humano requiere en el momento. Exacto, sí. Porque vamos, si yo estoy pasando hambre, voy a tener que buscar otra cosa. Si me acosté de 8 de la noche a 6 de la mañana, inmediatamente me entra alguna función que va a sustituir, ¿entiendes? Para elaborar la energía, porque si no me voy a quedar ahí. Claro, porque tú no estás ingiriendo ningún tipo de alimento en ese momento. Exactamente. Bueno, Entonces, pues nosotros estamos ready. no sé qué otra pregunta. No, ya no hay más preguntas. ¿Sí? La autoevaluación, pero la autoevaluación el profe siempre dice que la trabajen de manera individual. Vamos a la autoevaluación. A mí me hacen falta algunas de verdadero o falso, que estoy confundida, y en el de marque con una X. Pero que si el profe entra, no, espérate, que si el profe entra en el momento de que estamos haciendo la autoevaluación, tú sabes que él dice siempre que la autoevaluación es individual. Yo sé que a Mónica se le fue la luz, pero esto le pasó a Mayra. Lo mismo, probable. Que ella se le dañó el internet de la casa. Se quedó sin internet y me dice que la data que ella tiene no es como suficiente, como que no le permite como conectarse, usar lo de router. Y ella ya me reportó, pero ella Pero sabemos. Lo que no sé, Moniquín, ¿qué le habrá pasado? Mónica fue que se le fue la luz. Ah, ok. Entonces el inversor se le apagó. ¿Y Rodolfo qué pasó? Ustedes saben. Estaba bañando Rodolfo, pero tiene 3 horas bañando. A mí se me fue el agua abonado entonces. Te fuiste a bañar en plena clase, tú eres el mejor de la bolita del mundo. Ay, mi amor, que yo llegué sudado. Desde ayer que yo salí a mi casa a las 5 de la mañana, ahora fue que regresé. Ya tú sabes. Ok. No aguantaba ya. ¿Y se te fue el agua enjabonado o ya te desenjabonado? No, ahí sí fue la bomba que se había apagado ya. Gracias a Dios. Entonces, ¿Y ese calor, señores? ¿Cómo está para allá? Porque no, está insoportable. No, mira. Y denle gracias a Dios que ustedes no tienen una barriga. Gracias. Ay. Yo me imagino, Sharon. Ay, Dios mío. Yo me estoy muriendo de un calorazo. Y mira Ay, que yo Dios. estoy embarazada y que sufre de calor todavía. Pero mira, esta temperatura está, Dios mío, y Está todavía muy de que hasta el 15 de octubre. Ahora que falta más. Ya tú sabes. Y cuando viene a ver este verano, no va a ser, digo, este invierno, no va a ser que mucho frío. ¿No? Yo tengo que cogerme para Constanza hasta diciembre. Ay, sí. Vete entre enero y febrero, muchacha. Dios mío. Qué chulo. Coge para allá.
En Tiene enero gente y para allá. febrero hace mucho frío. Es ahora que Sí, yo necesito mucho. el frío. Tú no necesitas. Ah, bueno, ya que a eso ya di que tú, ya tú. Ahorita, ¿tú conoces personas para allá? ¿No conoces ¿Eh? gente? ¿Conoces personas, familiares para allá? Sí, pero yo tengo que seguir trabajando, imagínate. ¿Cómo me voy para allá? Sí, cierto. La temperatura allá estaba en 12 hoy y aquí casi en 40. Ay, ya tú sabes. Y esa gente para allá están sufriendo calor porque cuando la temperatura está en 12, ellos se están muriendo de un calorazo. Mira, tú dónde? sabes que, oye, En mira, Constanza, mira, cuando yo fui en invierno, yo fui a una casita de madera y cosas, y ellos tenían, no tenían nevera, pero el agua de botellón, tú te la bebías más fría que la que tú te bebes de tu nevera. exacto. Pero yo Mira, fui a la pirámide en invierno y ajá, estaba a 1 grado, sí, muchacha, riendo del frío ahí y la gente pero andando en franelita normal. así mismo, y los abanicos son baratísimos. ¿Verdad? Hay un sitio, una ferretería que lo vende, de esos universales, lo venden como a 800, 1500. Sí, porque ¿quién necesita abanico para allá? No, nadie usa abanico para allá en Tú ves, playa. pregunta lo que yo te dije. ¿Qué? ¿Eh? Faltaba una pregunta. ¿Cuál es? No, Es lo que yo te había ¿Cuál? dicho. La enzima carboxilasa pirúvica en el aseguramiento del funcionamiento del ciclo de Krebs. ¿Cómo es? Repíteme pero la hablamos pregunta. ¿No de te eso, oigo? Marta, y hablamos de la regulación, que tú hasta me dijiste que era alostérica, y yo te Ah, dije que yo no me acordaba bien la definición y eso, y tú me explicaste que la alostérica es que tiene varios centros activos y eso. ok, está bien. Nosotros ahí Pero ya, estamos. ya faltan 5 minutos. El Principales profesor, factores en la velocidad del funcionamiento del ciclo de Krebs. velocidad, ¿cómo es? Principales factores que influyen en la velocidad del funcionamiento del ciclo de Krebs. Factores. Factores. Bueno, en, La falta de energía, uno. exacto, en un momento de falta de energía, Ayuno, ejercicio. uno. O sea, tú puedes decir también, bueno, cuando se habla de baja energía es bajo en niveles de ATP disminuido, porque al bajar energía, claro, no hay ATP. ¿Qué otra cosa? Bueno, podemos decir que el ciclo se ralentiza cuando hay una cantidad adecuada de ATP y aumenta cuando los niveles de energía bajan. Sí, mira, Lenny hizo una pregunta, que él dijo que en qué estado se encontraría el ciclo de Krebs cuando tú estás en un estado normal. Pero no creo que cabría la pregunta de un estado normal. Pues dime tú, ¿qué tú dirías en un estado normal? ¿En un estado que no falta energía? ¿O Que sí? haya un balance energético adecuado para las actividades que tú estás realizando en ese momento. Exacto. Entonces, que él dice ¿qué pasaría con el ciclo de Krebs? Él tal vez quiso saber si el ciclo de Krebs tiene como una modulación y cuando está en ese estado, está en un estado, qué sé yo, no sé, un estado continuo, no sé, pero esa pregunta no, como que no la encontré Es mucho que yo sentido. no creo en eso, porque es que hay un principio químico que dice que la materia ni se crea ni se destruye, ¿verdad que sí? Exacto, exacto, pero que él quiere saber en Pasa ajá, que no lo Ya no vea, vamos. ya no vamos. Sí. Que aunque uno no lo vea, el nuestro organismo mantiene siempre en trabajo. Hay un él enlentecimiento, siempre está trabajando. El ciclo de pero se Krebs, mantiene en trabajo, ¿me entiendes? Porque va a depender exacto, de su trato. Entonces, ¿qué sucede? La misma cantidad de sustrato, a menos que uno no tenga una patología X, ellos se mantienen. Bueno, mira, hace falta aquí, vete allí al paso, porque para eso están las enzimas reguladoras. exacto, pero que él siempre, pero él no tiene, como decir, una velocidad fija, ¿entiendes? Porque él tal vez diría, ¿tiene alguna velocidad fija cuando está en un estado normal? O sea, de que no hay en un balance energético, balance que se diría. No, lo que pasa es la velocidad, tú sabes muy bien que la velocidad de las enzimas va a depender de la necesidad de sustrato, no sé si me doy a entender. Por ende, pero él dijo que
Finalizó. Ay, Marte, está abierto tu micrófono. Perdón, no, yo pedí excusas, discúlpeme, que yo tenía el mío cerrado. Pedí excusa porque no pude pasar por todos los grupos, pero es que en un par de casos tuve que extenderme ahí en alguna aclaración y demás, pero que ha sido bueno porque ha surgido un elemento que vamos a tener que discutir bien el sábado en cuanto a qué cosa es un requerimiento para la función de una enzima y qué cosa es un efecto regulatorio. Y entonces, pues, eso lo vamos a aclarar allí, porque estoy viendo que a veces se mencionan cosas que realmente no tienen una función regulatoria como tal. Los grupos que vi, que llegué hasta el 3, lo digo con honestidad, los vi trabajando bien. Yo sé que los demás también lo deben estar haciendo así. Entonces, para el sábado vamos a tener varias actividades. Vamos a tener la presentación de Francisco, vamos a tener la presentación de Awilda, vamos a tener la socialización de este trabajo grupal, la autoevaluación de ciclo de CRE, que ya sería para cerrar, y de acuerdo a las condiciones que tengamos allí, pues comenzaríamos con el siguiente proceso, que sería ¿cuál? Cadena transportadora de electrones. Muy bien, ya ustedes están perfectamente informados en ese sentido. Entonces no me queda más que despedirme y desearle una plácida noche de descanso y nos vemos el sábado, ¿ok? El maestro me tomó en cuenta para la Sí, le puse la asistencia. asistencia, Mauro, le puse la asistencia, sí. Bueno, Sí, gracias. nos vemos entonces. Nos vemos, maestro. Hasta buenas noches. Nos vemos, maestro. Gracias. Buenas noches.